No debería de sorprender a nadie que en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, Vladimir Putin busque controlar la narrativa y promover una versión de los acontecimientos con el fin de que la invasión y los consecuentes asesinatos parezcan respetables. No es ni el primero ni el único que hace algo así. Lo hizo jamás para justificar los atentados terroristas a Israel, lo hizo apenas hace poco en la ONU Netanyahu con el fin de promover esta gran Israel y justificar el genocidio que está aconteciendo en Franja de Gaza. Lo ha hecho en múltiples ocasiones también los Estados Unidos, muchas veces con respuestas tan desproporcionadas y justificando invasiones con base en hechos ficticios. Y estoy seguro también de que como me acabo de ir contra todos, acabo de hacer enojar por lo menos a cada uno de ustedes en alguno de estos temas. Es así y esto es lo que nos gusta hacer en este canal, porque no se trata de agradar a las personas, sino de presentar los acontecimientos y las opiniones propias sin ninguna clase de miedo. Entonces, en lo que corresponde al tema de hoy, creo que me tengo que centrar en la ocupación de Crimea de 2014. Por supuesto, no es el único caso en el que Rusia ha faltado a su palabra o ha tenido desinformación. Está ahí los memorándum de Budapest, por poner nada más un ejemplo, en el que se habían comprometido de acuerdo con la legislación internacional a no invadir a Ucrania y por supuesto no lo respetaron. Pero ahora nos centraremos en la ocupación de Crimea, porque veo que muchos en los comentarios tienen una visión muy sesgada respecto de cómo ocurrió, y empezando reconociendo lo que sí es verdad en lo correspondiente a esta narrativa. En Crimea, cuando fue la ocupación, sí había un sentimiento prorruso y había, aunque en muchísimo menor medida que lo que dice el Kremlin, algunos grupos militares que se hacían llamar de autodefensa, que tenían por supuesto esta índole separatista. Y al mismo tiempo es importante, fundamental decir que esta ocupación y esta anexación ocurrió por supuesto de forma ilegal, estuvo lejos de ser pacífica y tuvo muchísima desinformación. Empezando por el hecho de que cuando entraron fuerzas militares rusas y ocuparon el parlamento, ocuparon los aeropuertos y también sitiaron a las bases militares de Ucrania, Vladimir Putin no reconoció estar invadiendo o estar ocupando. Dijo que estas fuerzas militares no eran de él y venían vestidas con una ropa de camuflaje parecida a esta, que no tenía ninguna insignia, y se hacían pasar todos ellos por fuerzas locales de autodefensa. Cuando tomó un año completo para que Vladimir Putin reconociera en un documental que sí había invadido, que sí había ocupado y mandado organizar esta operación. Y ahí estuvo el inicio de la desinformación, pero no se detiene ahí, puesto que el supuesto referéndum en el que los habitantes de Crimea votaron por formar parte de Rusia aconteció precisamente en un contexto en el que los militares llegaron al parlamento y obligaron a punta de rifle a los legisladores a lanzar este referéndum, por supuesto en contra de la constitución ucraniana. Entonces, de legalidad no tiene nada, y la cereza del pastel dentro de las opciones no estaba la opción de permanecer en Ucrania. Era un referéndum que tenía dos opciones. Una de ellas era formar parte de Rusia y la segunda era una opción sumamente ambigua que correspondía a que regresar a Crimea a su constitución de 1992. Y digo ambigua porque esto podía interpretarse de dos maneras. Podía interpretarse como regresar a la autonomía de Crimea antes de formar parte de Ucrania, porque eso dijo la Constitución en 1992, pero también este mismo año fue en el que decidieron formar parte de Ucrania, por lo que tenía las dos formas de interpretarse, de manera que si no ganaba la
opción de formar parte de Rusia tuvieran la oportunidad de hacer alguna clase de interpretación a modo de lo que ya de por sí era una opción ambigua para que todos los caminos llegaran a Roma. Y si esto no es suficiente, pues el simple hecho de decir que la votación ilegal forzada a punta de rifle en un contexto de ocupación también aconteció con toda la propaganda rusa y sin ninguna clase de realmente de un ejercicio democrático real en lo que corresponde a asegurar que el voto sea libre, sea secreto, sea todo lo que nosotros sabemos que debe de tener una votación seria, sino que en realidad todos los que votaron lo hacían precisamente teniendo a su ciudad ocupada, a su territorio más bien, perdonen, ocupado. Entonces no había forma de que hubiera otra alternativa. Por supuesto, este referéndum no fue reconocido, como no debió haber sido reconocido cualquier clase de referéndum democrático, como lo que corresponde a los supuestos ejercicios democráticos que mantienen a Vladimir Putin en el poder, porque por supuesto tampoco estamos hablando de que Rusia sea una democracia, ya se los platiqué antes. Entonces, esta es la realidad de cómo fue la ocupación de Crimea. Y en efecto, aunque había cierto sentimiento ruso también en el resto de Ucrania, pues por supuesto después de que vieron cómo se han ido dando los acontecimientos, cómo se ha dado la supuesta liberación, pues este sentimiento en Ucrania cada vez ha disminuido y cada vez son más los ucranianos que buscan tener un camino propio, como siempre en distintos momentos de la historia tuvieron una identidad propia que con intentos de rusificación por supuesto estuvo muchísimo más entrelazada, pero que al mismo tiempo ya en los tiempos más recientes y también en una medida histórica han ido decidiendo, y hay que respetar su libertad, de ser un país independiente. Entonces, así es como está la guerra de narrativas, y hay tantos temas que no basta un solo video para tratarlos. Por eso yo los invito, si les pareció esto interesante, a suscribirse al canal y a activar todas las notificaciones para tener más contenido geopolítico. No solamente hablamos de este tema, hablamos de todos los temas geopolíticos importantes, así que quédense con nosotros. Yo soy Emiliano Levario Saad. Hasta la próxima.